A ver, la película tiene violencia, sí, tiene bastante violencia, tiene sexo por montones, tiene muertes también. Y lo peor es que es todo súper explícito y cuando uno la ve, sin prestarle mucha atención, piensa que es simplemente una película violenta más. Pero si uno la vuelve a visionar y de una forma más detenida y analítica, cae en cuenta que lo importante no es la violencia. Lo importante y tema central de toda la película es una de las dudas más antiguas de la historia. ¿Somos verdaderamente dignos de tener el libre albedrío? Entonces, parceros, sean bienvenidos al análisis más grande a la fecha de este canal, el análisis de La Naranja Mecánica. Y marica, quiero dejar en claro antes de continuar que Kubrick es un dios, todas sus películas son buenas y de hecho de su filmografía catalogaría al menos 7 de sus películas como obras maestras absolutas, y para este análisis vamos a hablar nada más de lo magistral que es la historia de esta película, un análisis cinematográfico y por último la música. Por Dios, la música y sus significados es simplemente impresionante. Entonces vamos a empezar hablando de lo cinematográfico y voy a analizar dos escenas, cuando los drugos, es decir los miembros de la pandilla, se rebelan contra Alex, y la escena siguiente. Entonces lo primero que vemos es que ellos esperan a Alex a la salida de su apartamento y desde aquí inicia el análisis, porque Alex baja la escalera hacia ellos, lo vemos partir de una posición alta, de una posición superior para igualarse a sus compañeros, es decir, desde el momento en que él baja pierde su poder como líder, si lo podríamos llamar así. Su poder disminuye ya que se pone al nivel de sus compañeros, ya no tiene esa superioridad de verlos desde arriba hacia abajo, pero este mismo plano nos revela algo muy curioso. Recordemos que los miembros se van a rebelar contra Alex, y cuando él baja la escalera, si dimos el plano justamente a la mitad, hay 3 drugos del lado izquierdo contando a Alex, como si lo estuvieran respaldando, y solamente uno del lado derecho. El plano por ahora nos dice que solamente uno de ellos se está rebelando, ya que está separado del grupo, en este caso es Dim. Alex termina de bajar la escalera y es curioso que hay contacto visual con todos los miembros del grupo menos con Pete, es decir, Pete no participará activamente durante la revolución de Alex, es decir, él es completamente imparcial. Entonces, si comprendemos que él es imparcial, que él no va a participar en toda esta contienda, entendemos que no está tampoco del lado de Alex ni de quienes se van a rebelar. Si revisionamos de nuevo el plano partido a la mitad, solamente quedan 2 drugos del lado izquierdo contando a Alex, es decir, solamente tiene una persona que en teoría lo está apoyando. Pero es aquí cuando Georgie, que es esta persona, se levanta y cruza la línea imaginaria pasando del lado izquierdo al lado derecho del encuadre, alejándose así de Alex. Entonces ahora solamente hay 2 drugos del lado derecho y uno solo del lado izquierdo, ya que recordemos que Pete no cuenta, y el que está del lado izquierdo es nada más y nada menos que Alex. Podríamos concluir que Alex está solo contra 2. Bien, parceritos, detengámonos aquí un momento porque no sé si ustedes son conscientes, pero apenas llevamos unos pocos segundos de metraje, menos de 1 minuto, y ya estamos obteniendo un análisis bastante rico en contenido. Esta pequeña interrupción es solamente para que entiendan la magnitud de director que era Stanley Kubrick y que con él todo estaba planeado al detalle. Marica, es simplemente brutal y me deja sin palabras, pero bueno, retomando, cuando Georgie se levanta y pasa del otro lado del encuadre, también vemos por la forma en la que están ubicadas las luces que su sombra ocupa un espacio como una persona más. Esto lo que hace es darle más peso a la composición del lado contrario donde está Alex, y este fotograma es como si nos dijeran que hubieran 3 personas contra 1, que Alex está muy solo y muy jodido. Ahora, otro elemento cinematográfico que nos dice lo jodido de la situación, que nos demuestra lo hostil del ambiente, son las líneas plásticas en el encuadre. Cuando tenemos líneas plásticas rectas en el encuadre, estas nos representan calma, nos representan naturalidad. Por eso cuando una situación es tensa se usan generalmente angulaciones holandesas, es decir, la cámara se rota unos cuantos grados para generar las dichosas líneas plásticas diagonales. De hecho, hay un ejemplo bastante reciente, y es que esto se utiliza mucho en las escenas más tensas de Doctor Strange en el universo de la locura, los famosos planos aberrantes. Bueno, Kubrick obtiene estas líneas plásticas diagonales de otra manera y lo hace con su entorno, es decir, con el uso de la escalera. Toda la escalera, toda su estructura genera este tipo de líneas plásticas diagonales, y lo mejor es que todas se generan solamente del lado en donde se encuentra Alex. Ahora, yo sé que algún imbécil va a salir en comentarios y decir: lo que dices es muy obvio, ya que es lógico que como hay una escalera, obligatoriamente sus líneas van a ser diagonales. Eso es algo que no se puede controlar, y más argumentaciones estúpidas. Pues déjenme decirles a todos los que piensan que esto de las líneas plásticas diagonales son coincidencia, que cuando una película tiene un presupuesto tan alto como lo tuvo esta o como cualquier otra de Hollywood, se puede grabar donde ellos quieran. Es decir, pueden incluso armar sets como se les dé la gana para poder obtener este tipo de efectos. En este caso, el edificio sí, en efecto, es real, pero eso no quita que el tema de las líneas plásticas fuera completamente planeado. En fin, desde aquí, simplemente con las líneas se nos va mostrando la futura presunta tragedia para Alex y sus compañeros que están en contra suya. Parce, ahora pasamos a los cuestionamientos de Georgie y Dim. Vemos que ellos tienen en la composición mucho espacio al lado izquierdo, al lado derecho y arriba. Se sienten libres en el plano, tienen, como digo, espacio y comodidad, es decir, están distendidos y cómodos. En cambio, cuando vemos a Alex en el contraplano, lo vemos en un plano más cerrado y con menos espacios, además de que los ladrillos del fondo y la columna de nuevo generan líneas plásticas diagonales, y esto es porque la cámara está ligeramente rotada. Ahora tenemos algo bastante curioso, toda la escena la habíamos visto de esta manera, así.
Pero ahora tenemos un salto de eje. La vemos como si la cámara estuviera desde la posición opuesta. Y esto es porque Alex va a tratar de retomar el control. En toda la secuencia hasta ahora quienes estaban mandando eran Georgie y Dim, ya que estos son los que se están revelando. Pero este giro nos indica que las cosas van a cambiar y que Alex ahora tratará de recobrar su poderío. Remarcar que Pete sigue apartado de los cuatro y él no influye, y toda la atención recaerá sobre estos tres personajes. Tenemos como tal la primera confrontación y Alex ataca el eslabón más débil, es decir, Dim. Eso sí, todo bajo la mirada de Georgie. Georgie se baja a la altura de Alex para él también intervenir en la discusión y tenemos un plano contra plano. El tema es que por cómo se miran, entendemos que quien está arriba es Georgie y abajo Alex, como resignado por no haber podido recobrar su poderío de jefe. Es aquí entonces donde acepta que el nuevo líder será Georgie, pero su rostro nos da a entender que lo hace a regañadientes. Ahora pasamos a la siguiente escena, muchachos, y es la icónica escena del río. Y es curioso que la primera imagen que vemos aquí es básicamente la misma, sí, exactamente la misma imagen que veíamos en la escena pasada. ¿A qué carajos me refiero con que es exactamente igual? Bueno, que la posición de los personajes es básicamente la misma, todos juntos al lado izquierdo del encuadre menos Dim, que aparece alejado al lado derecho. Y es curioso que antes decíamos que Pete era indiferente e imparcial en toda la situación. Bueno, en este plano se nos remarca el mismo sentimiento, ya que no aparece en primer plano, sino que lo hace detrás de los tres que están en conflicto. De nuevo, las líneas plásticas diagonales hacen su aparición presagiando algo malo cuando de pronto y sin previo aviso Alex ataca a Georgie y posteriormente a Dim. Ahora Alex se nos muestra únicamente en angulación contrapicada de abajo hacia arriba, como se supone que lo deberían haber visto todos los demás drugos cuando él bajaba la escalera. Ahora se ve poderoso ya que el contrapicado realza el poderío del personaje y así finalizando la escena después de maltratarlos bastante y de incluso a Dim cortarle la mano. Bien, análisis cinematográfico concluido, pero no es lo único, ya que vamos a analizar también la historia. Bien, lo primero que vemos es a Alex junto a su pandilla dentro de un bar tomando leche plus, ¿sí? Una leche con básicamente estimulantes, una leche con drogas. Una vez terminan esto, salen y pelean contra otra pandilla en un viejo auditorio. El tema es que la otra pandilla estaba intentando violar a una mujer en lo que se podría considerar desde ya una de las primeras escenas fuertes que vemos en la película. En fin, terminan la pelea, Alex y su grupo terminan ganando. Cuando salen, roban un auto y llegan a una casa a las afueras de la ciudad. Alex consigue engañar a la mujer que vive allí para poder entrar. El tema es que cuando lo hacen, la atacan y también atacan al esposo de la chica, que por cierto es un escritor. En fin, a ambos los amarran y a la chica la violan. El punto es que aquí se puede notar el sufrimiento que debió haber sentido esa chica por una tremenda actuación. Además de que todo es jodidamente explícito. Es bastante fuerte esta secuencia. A ver, pero esto no lo considero algo malo, ya que si se quiere mostrar lo sádico y trastornado que es este personaje, no hay mejor forma de poder exponer este acto si no es de una forma realista. En fin, una vez terminan, regresan al bar del inicio. Cortamos la escena, Alex pasa la noche en su casa y al día siguiente habla con un agente de control de criminales juvenil. Lo siguiente que vemos es a Alex con dos jovencitas, hablan y luego se las lleva a la cama de nuevo, aunque es acelerada, es una escena de sexo muy explícita. Obviamente no voy a mostrar la secuencia ya que YouTube es bastante tocado en ese sentido, igual estos muchachos llevan a cabo el buen mete-saca. La siguiente parte que tenemos es la que acabamos de analizar cuando los drugos se rebelan contra Alex. Igualmente al final aparentemente no hay resentimientos y Alex decide cederle un poco del control a Georgie, así que ellos planean un nuevo robo y una nueva violación, en este caso a una mujer que vive sola con sus gatos, así que la voy a llamar la mujer de los gatos. El tema es que cuando Alex llega, la mujer no les abre, así que consigue ingresar por la ventana de la casa de esta mujer. El punto es que se arma una trifulca entre ellos dos, tienen una pelea y Alex toma un artefacto, un objeto contundente con el cual la golpea seguidamente hasta que ella termina falleciendo. Parce, yo sé que sonará gracioso, pero cuando la golpea lo hace con una escultura con una forma fálica. Sí, en otras palabras, la mujer terminó muriendo de un vergazo literalmente. A ver, obviamente Alex se altera ya que mató a una mujer, y cuando consigue salir de la casa y juntarse con los drugos, estos lo traicionan golpeándolo y dejándolo casi inconsciente. Olvidé mencionar que la mujer de los gatos había llamado a la policía previamente, y cuando traicionaron los drugos a Alex, llegó la policía atrapándolo infraganti, de esta forma siendo condenado a 14 años de prisión. Después de haber cumplido 2 años de su sentencia y haberse ganado la buena disposición del capellán de la prisión, haciéndole creer que la Biblia lo había ayudado a reformarse, logra una recomendación del sacerdote. En la cárcel hay una visita del ministro del Interior. Le ofrece la libertad condicional a Alex y se somete al novedoso tratamiento Ludovico, una terapia experimental de aversión desarrollada por el gobierno como una estrategia para detener el crimen de la sociedad. El tratamiento es bastante simple. Consiste en que el paciente es expuesto a formas extremas de violencia, forzándolo a mirar las escenas cinematográficas muy violentas de la pantalla. Alex es incapaz de apartar la mirada de la pantalla ya que su cabeza está inmovilizada y sus párpados están abiertos con un par de ganchos. Sí, aquí está la famosa e icónica escena. También es drogado antes de ver las películas para que asocie las acciones violentas que ve con el dolor que éstas le provocan. De esta forma el tratamiento Ludovico lo deja incapaz de ser violento, ni siquiera en propia defensa, y también incapaz de tocar a una mujer desnuda o a cualquier mujer en cualquier caso. Pero también hay un curioso efecto secundario: el tratamiento también lo hace incapaz de oír su pieza favorita de música, la novena sinfonía de Beethoven.
Beethoven, que termina siendo el fondo de las películas violentas que ve Alex y que por la droga le causan tanta repulsión. Ahora, Alex se queda sin la capacidad de defenderse y además al volver a su casa es desahuciado por sus padres, quienes aparentemente no lo quieren en casa pues tienen alquilada su habitación a un huésped. Se deshicieron de su estéreo, de sus tesoros, argumentando que fueron tomados por la policía en compensación a las víctimas y aparentemente mataron a su serpiente de Brasil. Sí, él tenía una pequeña pitón, acudiendo a que supuestamente tuvo un accidente. Bastante desanimado, Alex deambula por la ciudad, solo para que se encuentre con sus antiguas víctimas. Sí, no lo mencioné, pero al comienzo Alex golpeó a un anciano. Bueno, en este caso el mismo anciano, el mendigo, toma venganza, llamando a todos sus amigos que le dan una tremenda paliza al pobre de Alex. Hasta que llegan dos policías, aparentemente llega la salvación, pero son nada más y nada menos que sus antiguos drugos. Zip, Georgie y Dim. Estos dos, después de separarse de Alex, terminaron trabajando como agentes. Obviamente lo reconocen y lo llevan a un lugar apartado para poderse vengar ahora sí completamente de lo que él les hizo en el pasado. Lo golpean brutalmente y casi lo ahogan en un abrevadero para cerdos. Alex, bastante debilitado por la paliza, vaga por los bosques hasta llegar casualmente a la casa del escritor. Zip, la casa en donde violó a la pobre mujer y golpeó al pobre hombre. Este está postrado en una silla de ruedas a consecuencia del asalto de Alex y su pandilla, y además ahora es viudo. Zip, la mujer se había suicidado a raíz de la violación que había sufrido, y vemos que el escritor cuenta ahora con un guardaespaldas. En fin, lo terminan acogiendo y alimentándolo, pero Alex comete el error de cantar nuevamente, valga la redundancia, cantando bajo la lluvia en el baño, provocando el recuerdo e ira del escritor, que decide vengarse drogando a Alex e intenta hacer que se suicide, haciéndole escuchar a gran volumen una versión electrónica del segundo movimiento de la novena sinfonía de Beethoven. Alex en su desesperación trata de suicidarse saltando por la ventana, pero logra sobrevivir, aunque queda bastante mal herido. Después de una larga recuperación en el hospital, Alex parece ser el mismo de antes, el de antes del tratamiento Ludovico. Sus padres lo visitan y además de disculparse con él, le ofrecen regresar a su casa. El ministro del Interior, que antes le había seleccionado personalmente para el tratamiento Ludovico, lo visita disculpándose por los efectos secundarios del tratamiento, diciendo que él solamente seguía las recomendaciones de su equipo, por lo cual realizará una investigación, en pocas palabras lavándose las manos. Además le dice a Alex que ha hecho arrestar al escritor y a sus cómplices. El gobierno le ofrece a Alex un trabajo muy bien remunerado si acepta la elección del partido político, cuya imagen pública se vio seriamente dañada por su intento de suicidio y el controvertido tratamiento al que fue sometido. Frente a la prensa, Alex narra al final de la película, definitivamente estaba curado, entre comillas, mientras se ve en una fantasía surrealista de él mismo teniendo sexo y el más guarro con una mujer en la nieve, rodeado por damas y caballeros victorianos aplaudiéndole, mientras se puede escuchar el último movimiento de la novena sinfonía de Beethoven como música de fondo. Bien, aquí hay varias cosas a tener en cuenta. Si nos vemos rápidamente la película sin prestarle mucha atención, como dice al inicio, muy probablemente nos vamos a quedar simplemente con que la película es muy violenta y que tiene sexo explícito. Y parce, no sé si ustedes sabían, pero esto es exactamente lo que pasó en su estreno. La gran mayoría de la crítica la destrozó diciendo que era muy vacía y violenta, pero se quedaron en lo superficial porque la película lo que hace es simplemente darnos la perspectiva de una persona traumada, una persona descompuesta que se somete a un tratamiento para salir de la cárcel. El tema es que este tratamiento le quita su capacidad de elegir, y aunque él hacía cosas malas como puede ser el tema de las violaciones, el robo o el asesinato, al perder la capacidad de elegir deja de ser una persona para convertirse en una naranja mecánica, algo que no se sabe qué es. Entonces quiero que recapacitemos. Nosotros como humanos nos distinguimos de las demás especies animales por nuestra inteligencia, por nuestro raciocinio y por nuestra capacidad de elección. Los animales no eligen, los animales se rigen por sus instintos. El humano sí puede elegir y a Alex se le quitó ese derecho quedando como un zombie. Entonces podemos decir que la película toca temas existenciales, temas relacionados con el saber de qué es lo que nos hace humanos, pero no es lo único, ya que también nos habla del control que podrían tener los gobiernos sobre nosotros. Literal, a Alex es como si le hubieran hecho una lobotomía, pero la gran mayoría de las personas en esa época y actualmente también se ven lobotomizados por los medios de información que lo pintan todo como blanco o negro dependiendo de lo que les convenga, y muchas personas, créanme, se dejan guiar fácilmente por los medios de comunicación sin pensar. Un ejemplo claro de esto es lo que sucede en las elecciones políticas y muchas personas terminan convirtiéndose simplemente en naranjas mecánicas, pero no es lo único, ya que al final también se habla de la corrupción y de la corrupción política, en este caso con el ministro pidiendo disculpas y encerrando al escritor, claro, omitiendo la historia que tenía el escritor con Alex. Parce, no sé si ustedes son conscientes de lo profunda y reflexiva que se vuelve esa historia cuando uno la vuelve a ver y la empieza a analizar con más detalle, pero el análisis no termina todavía, ya que nos falta analizar una de las partes más importantes y sobre todo de las partes más notorias del film, y es nada más y nada menos que la banda sonora. Sí, la música de esta película es brutal y perfecta porque también nos va narrando.
Y marica, creo que muchas personas lo han notado porque no conocen el significado de cada canción que aparece aquí, de cada melodía, pero es que la música nos habla, nos narra. Y la primera canción que escuchamos se llama así, Música para el funeral de la reina Mari. Y me encontré lo siguiente buscando en internet. La figura de la reina Mari II está asociada por encima de todo a la famosa Revolución Gloriosa, que reunió en su bagaje ideológico la defensa de la tolerancia religiosa y la libertad de pensamiento. Y me quiero quedar sobre todo con lo último, la libertad de pensamiento. Entonces es curioso que la primera canción que escuchamos es una canción relacionada a una reina que apoyó una conspiración, que apoyó una revolución que defendía el libre pensamiento. Tema muy recurrente en la película, ya que el libre pensamiento va de la mano con el libre albedrío que se pone en juego más adelante. Pero alguno dirá, esto es mera coincidencia. Bueno, ya veremos con las siguientes piezas musicales si es coincidencia verdaderamente. Otra canción que escuchamos es Guillaume Tell, o Guillermo Tell en español, y le voy a llamar Guillermo Tell porque básicamente no sé hablar francés y ni siquiera sé si está en francés el nombre, así que discúlpeme por eso. Pero en fin, lo curioso es que hay que entender que la figura de Guillermo Tell encarnó ideales de la lucha por la libertad e independencia de Suiza y más tarde por la lucha de la justicia. La canción lleva el mismo nombre de este personaje de la leyenda suiza. Igualmente reitero que el personaje que da nombre a la canción lucha por la libertad, y si lo vemos desde el punto de vista de la película, Alex luego del tratamiento Ludovico pierde toda su libertad pese a estar fuera de la cárcel. Otra canción que escuchamos es Pomp and Circumstance, que fue compuesta para la coronación del rey Eduardo VII, donde se trata de nuevo el tema de la libertad. Es bastante curioso que las canciones mencionadas recurrentemente hablen del tema de la libertad. En fin, hay que reflejar que la música del compositor de la canción Pomp and Circumstance sirvió para la propaganda del Imperio Británico. Y es curioso que vemos que en la última escena del film, los medios de comunicación engañan a la población mediante información falsa basada en un engaño poco ético, y que la canción original se haya utilizada como propaganda para el Imperio Británico, pues demuestra lo bien elegida que está esta composición para remarcar la escena final en donde se está engañando literalmente a todo un país que ve la televisión. Y por último, la última pieza de la que quiero hablar es nada más y nada menos que la Novena Sinfonía de Beethoven. Es una pieza particularmente vinculada al argumento de la película. Al igual que Pomp and Circumstance, fue emblema del patriotismo inglés. Esta sinfonía también fue empleada como símbolo de la Revolución Francesa y representó los ideales revolucionarios, terminando por convertirse en una seña de identidad y democracia occidental. Pero también fue símbolo nazi de una forma desvirtuada y descontextualizada, pues los objetos de la democracia y libertades se transformaron en ideas basadas en la superioridad de la raza aria, y esto de lo que voy a hablar aquí queda quizás un poco a la interpretación, pero es curioso que cuando Alex amaba esta melodía era cuando se sentía superior, cuando robaba, cuando violaba, cuando mataba, pero el tratamiento Ludovico la empezó a odiar obviamente por la droga. El punto al que quiero llegar es que antes de su arresto, Alex se identificaba con la canción como los nazis se identificaban con ella, desvirtuándola y descontextualizándola, pero cuando Alex pasó el tratamiento Ludovico, la odiaba porque ahora identificaba el símbolo de las ideas revolucionarias como seña de identidad de la democracia occidental. Parceros, yo no sé si sus cabezas acaban de comprender la magnitud de director que era Stanley Kubrick para pensar en todo esto. Es simplemente increíble y brutal cómo la música nos está narrando. Muchachos, solamente nos demuestra, como digo, la maestría del señor Kubrick en todos los sentidos. Y créanme, esta película da para mucho más análisis. Obviamente no hablamos de la iluminación ni del montaje, pero aún así queda demostrado por qué esta es una de las mejores películas de la historia. Ah, y antes de terminar, para todos esos pendejos que piensan que todo lo que digo, lo digo sin fundamento, pues les comento que este análisis fue mi trabajo final de un curso de análisis cinematográfico, que fue calificado por un productor de cine y un crítico egresado de la Escuela de Cine Black Maria, una de las escuelas más prestigiosas del país, y que el consenso de ellos fue que el análisis era perfecto y que mi exposición los había sorprendido porque ahora vieron cosas que antes no habían visto. Es más, gracias a este análisis, ellos llegaron a identificar que conocía bastante del tema cinematográfico y se me ofreció la financiación de un cortometraje en el cual ahorita estoy trabajando. Solo quería dejar esto como prueba de autoridad para todos esos imbéciles que comentan pendejadas del estilo "tú te lo inventas todo", ¿sí? Ahora todos se creen críticos de cine y comentarios estúpidos que realmente son muy molestos de leer en la bandeja de comentarios. Bien, muchachos, creo que ya boté bastante de mi bilis en este último comentario. Mis niños, parceritos, para quienes se quedaron hasta aquí, mil gracias por el apoyo, verdaderamente muchísimas gracias. Somos 11,000 suscriptores, esto es un sueño y ahora vamos por los 20,000. Suscríbanse, dejen sus comentarios, su like y nos vemos en un próximo análisis. Se les quiere, adiós.